Desde niños nos enseñaron una mentira peligrosa, que encajar es sinónimo de ser aceptado, y ser aceptado es sinónimo de valer. Pero, ¿qué pasa con los que no encajan? Con los que caminan por la vida como piezas sueltas en un tablero diseñado para que todo se vea igual. A esos, la sociedad les dio un nombre: ovejas negras. Ser diferente duele. Duele porque tu mera existencia incomoda, porque tu presencia se convierte en un espejo que recuerda a los demás que también podrían haber elegido un camino propio, pero no lo hicieron. Por eso, el distinto molesta, el distinto estorba, el distinto carga con etiquetas que nunca pidió: raro, extraño, conflictivo, problemático. Palabras que pesan más que piedras, miradas que hieren más que cuchillos. Lo que pocos te dicen es que esa herida de no encajar, en realidad, esconde un secreto espiritual. Porque lo que parece un castigo, a veces, es la puerta hacia tu mayor libertad. Ser diferente no es un defecto, es una identidad. Y es una identidad que no le conviene al sistema, porque la masa necesita copias, necesita obedientes, necesita seres que prefieran la comodidad de pertenecer antes que el riesgo de ser auténticos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has callado lo que piensas por miedo a no ser aceptado? ¿Cuántas veces has traicionado tu esencia solo para ser parte de un grupo? ¿Cuántas veces has vestido, hablado o actuado como no eres, únicamente para evitar ser señalado? Ese dolor silencioso, esa traición interna, es más profunda que cualquier rechazo externo. Porque al final del día, puedes vivir sin la aprobación de otros, pero no puedes vivir huyendo de ti mismo. Aquí está la paradoja. Ser diferente duele, pero traicionarte duele más. En este capítulo, vamos a descifrar lo que nadie te dijo. El precio oculto de ser distinto. El mecanismo invisible con el que la sociedad aplasta a los que se salen del molde. Y la verdad incómoda de que las ovejas negras quizás son, en realidad, las almas más libres. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir por qué lo que hoy te hace sentir raro, mañana será lo que te haga auténtico. Esto es Protocolo Oculto. Suscríbete, porque lo que vas a escuchar no es para todos. Pero si has llegado aquí, ya eres parte de los que no encajan. Ser distinto en este mundo es como caminar con una marca invisible en la frente. No hace falta decir nada, no hace falta hacer nada. Basta con existir y ya el entorno comienza a señalar. Te observan como si llevaras un error escrito en la piel. Como si tu manera de ser fuera un desafío directo a las normas que sostienen la tranquilidad de la mayoría. Porque la diferencia incomoda. La diferencia es peligrosa. ¿Por qué? Porque revela la mentira del rebaño. Si uno solo se atreve a ser distinto, entonces el resto ya no puede justificar su sometimiento diciendo: no había otra opción. El diferente es la prueba viviente de que sí había otra opción. Y por eso molesta, por eso genera rechazo. Ese rechazo se disfraza de muchas formas. A veces es burla, a veces es crítica disfrazada de consejo, a veces es silencio, ese silencio helado que te rodea cuando entras a un lugar y sabes que no encajas. Todo eso tiene un solo objetivo: recordarte que no perteneces. El rebaño protege su uniformidad castigando cualquier señal de autenticidad. Y lo más perverso es que ese castigo comienza temprano. Desde la infancia, cuando el niño que sueña distinto, que juega distinto, que piensa distinto, es el primero en ser apartado. El sistema lo sabe. Mientras antes te quiebren, más fácil será moldearte. Por eso la escuela, la familia, incluso la religión, suelen funcionar como máquinas de homogeneización. Te repiten: sé como los demás, haz lo que hacen los demás, piensa como piensan los demás.
porque si no, te arriesgas a la etiqueta más temida: raro, oveja negra, diferente. Ese es el estigma: convertir la diferencia en defecto. Hacerte creer que lo que te hace único es en realidad una enfermedad que debe corregirse. Y así, muchos pasan su vida entera tratando de disfrazar su autenticidad, maquillando sus pensamientos, ocultando sus pasiones, ajustando su alma a un molde que nunca fue hecho para ella. Pero hay algo que nadie dice: el estigma no es tuyo, es de ellos. El problema no está en tu diferencia, está en su miedo, porque tu simple existencia evidencia que el rebaño no es libertad, es cárcel, que la comodidad de encajar tiene un precio: la pérdida de uno mismo. Entonces, ser señalado, ser juzgado, ser marginado, no es más que un reflejo del pánico colectivo a despertar. Tú eres recordatorio viviente de lo que ellos no se atreven a hacer, y por eso te atacan. No porque seas débil, sino porque representas lo contrario, porque eres libre. El estigma de la diferencia es, en el fondo, la reacción natural de un mundo que prefiere la copia a la autenticidad. Pero aquí está la clave: lo que te pesa como carga también puede convertirse en tu mayor fuerza, porque quien soporta la soledad de no pertenecer también descubre la libertad de no depender. Y es aquí donde nace la pregunta que lo cambia todo: ¿qué prefieres? ¿La falsa paz de encajar en un rebaño que nunca fue tuyo, o el dolor real pero liberador de caminar con tu propia verdad? El estigma de ser diferente no surge de la nada. Está diseñado, programado, alimentado por un sistema que necesita que las masas caminen en fila, dóciles, obedientes y convencidas de que no hay nada fuera del rebaño. Porque un rebaño dócil es predecible, y lo predecible es controlable. La sociedad desde sus raíces funciona como una maquinaria de moldeado. Desde que naces, el programa comienza a instalarse. La escuela te enseña qué pensar, no cómo pensar. La religión te indica en qué creer, no cómo conectar. La cultura te muestra qué desear, no cómo descubrir tus propios anhelos. Y cada una de esas estructuras tiene un mismo fin: borrar la diferencia, silenciar la autenticidad, convertir a los seres humanos en piezas intercambiables dentro de un engranaje mucho más grande. El rebaño es un algoritmo social que castiga al que se aparta. Si no vistes como se espera, eres señalado. Si no opinas como el grupo dicta, eres excluido. Si no deseas lo que la mayoría ansía, eres tratado como un extraño. Y mientras tanto, se premia la obediencia: al que calla, al que sigue, al que no incomoda. El premio es simple: aceptación. Y el miedo a perderla es tan grande que la mayoría elige traicionarse antes que arriesgarse a ser auténticos. El rebaño tiene otro secreto: se autoprotege. No hace falta que el sistema castigue directamente, basta con que los propios miembros del grupo ataquen a quien se sale del molde. Así, el control se vuelve invisible. Ya no es la ley ni la autoridad quien reprime, sino tus amigos, tu familia, tu entorno. Ellos, sin saberlo, actúan como guardianes del programa. Y aquí aparece la paradoja oscura: el rebaño no es unión, es miedo disfrazado de pertenencia. La masa no se mantiene junta por amor, sino por temor a la soledad, al juicio, al destierro social. Es un lazo de esclavitud compartida. ¿Te das cuenta de lo perverso que es esto? El programa del rebaño no solo aplasta a los diferentes, también impide que los iguales despierten. Porque cada vez que alguien se atreve a cuestionar, los demás corren a señalarlo, no porque odien su diferencia, sino porque temen ver reflejada su propia cobardía. El rebaño no tolera a la oveja negra, porque la oveja negra es la grieta en la ilusión. Es la señal de que hay un camino distinto.
Y si uno lo elige, entonces los demás ya no pueden justificar su rendición. Por eso es más fácil ridiculizar, aislar, destruir, antes que admitir que alguien tuvo el valor que ellos no tuvieron. Pero aquí está la verdad que el sistema jamás quiere que entiendas. El rebaño no necesita existir. No hay cadenas reales sujetándote a esa masa. Lo único que sostiene tu pertenencia es el miedo. Y cuando te das cuenta de esto, cuando comprendes que puedes salirte sin pedir permiso, sin esperar aprobación, algo dentro de ti cambia para siempre. El programa del rebaño se alimenta del silencio. Y el día que un alma se atreve a hablar, a actuar, a vivir desde su verdad, todo el engranaje tiembla. Porque un solo ser auténtico es más peligroso que 1000 copias obedientes. Salir del rebaño no es fácil. Al principio duele como arrancarse la piel. Te sientes desnudo, expuesto, sin esa falsa seguridad que te daba el grupo. El silencio pesa, la soledad arde. Pero después de esa primera caída, algo cambia, porque descubres una verdad que el sistema jamás te quiso revelar. No pertenecer es, en realidad, un privilegio. Cuando dejas de buscar la aprobación de todos, aparece el espacio para escuchar tu propia voz. Una voz que siempre estuvo ahí, pero que había quedado sepultada bajo capas de ruido externo, lo que esperan tus padres, lo que dictan tus amigos, lo que la sociedad exige. Esa voz es tu brújula interior. Y seguirla, aunque sea difícil, se convierte en el acto más radical de libertad. No pertenecer te libera de la obligación de copiar. Ya no tienes que vestirte como los demás, pensar como los demás, sentir como los demás. Puedes equivocarte, puedes cambiar de opinión, puedes reinventarte las veces que quieras, porque no estás atado a la mirada del rebaño. Esa es la diferencia entre vivir para la aceptación o vivir para la autenticidad. En el primer caso, eres esclavo de una máscara. En el segundo, eres dueño de tu propio rostro. El privilegio de no pertenecer también te da acceso a algo aún más profundo, la capacidad de ver lo que los demás no ven. Cuando no formas parte de la masa, puedes observarla desde fuera. Puedes darte cuenta de cómo repiten sin cuestionar, cómo persiguen metas que no eligieron, cómo confunden comodidad con felicidad. Y esa mirada externa es peligrosa, porque convierte al diferente en testigo incómodo. Tu sola existencia denuncia la mentira colectiva. Por eso, aunque el camino de la oveja negra sea solitario, también es sagrado. Es un camino de iniciación. La vida te arranca del grupo para que descubras que tu valor no depende de encajar, sino de existir en tu verdad. Y es ahí donde comprendes que lo que el sistema llamaba defecto, en realidad, era tu mayor don, tu diferencia. Imagina esto. ¿Qué pasaría si todas las ovejas negras del mundo se unieran? No para formar otro rebaño, sino para caminar juntas desde la autenticidad. El sistema temblaría, porque una sola persona que se atreve a ser distinta ya es peligrosa, pero muchas, reconociéndose entre sí, serían imparables. No pertenecer no es una condena. Es la llave que abre la puerta hacia ti mismo. El dolor de no encajar se transforma en el gozo de no necesitar encajar. Y entonces te das cuenta de que el vacío que dejaste atrás, el del grupo, el de la falsa aceptación, no era pérdida, era liberación. Lo raro se convierte en fuerza. Lo que ayer pesaba como maldición, hoy brilla como privilegio. Y la pregunta ya no es ¿por qué soy distinto?, sino ¿qué puedo crear desde mi diferencia? Porque lo que el rebaño jamás entenderá es esto. La verdadera libertad empieza cuando dejas de pertenecer. El camino del diferente no termina en el dolor del rechazo ni en la soledad de apartarse del rebaño. Ese es solo el inicio.
La verdadera transformación comienza cuando esa diferencia deja de vivirse como condena y empieza a reconocerse como identidad. Ese es el instante en que la oveja negra se convierte en algo más grande, en alma auténtica. Porque llega un momento en que entiendes que no eres raro, no eres defectuoso, no eres un error en el sistema. Eres una frecuencia distinta. Y esa frecuencia no vino al mundo a encajar. Vino a abrir grietas en la mentira, a sembrar semillas de otro orden, a recordar que hay más caminos de los que el rebaño quiere admitir. El alma auténtica no busca aprobación porque ya se aprobó a sí misma. No pide permiso para existir porque ya comprendió que su existencia es sagrada por sí sola. Y en esa certeza, todo cambia. La soledad se convierte en compañía interior, el silencio en refugio, la diferencia en brújula. La historia de la humanidad está marcada por estas almas. Profetas, artistas, rebeldes, científicos, místicos. Todos ellos fueron alguna vez ovejas negras, señalados, castigados, expulsados, ridiculizados. Pero con el tiempo, lo que fue motivo de burla se volvió símbolo de grandeza. Porque la autenticidad, aunque tarde en ser reconocida, nunca muere. Y aquí aparece un misterio profundo. ¿Qué tal si la herida de no encajar es, en realidad, un llamado espiritual? ¿Qué tal si ser la oveja negra es una forma de iniciación? El rechazo social como prueba, la soledad como crisol, la autenticidad como fuego alquímico que transforma la identidad en verdad. Míralo así. Cada vez que soportaste la burla, estabas siendo entrenado en resiliencia. Cada vez que caminaste solo, estabas aprendiendo independencia. Cada vez que dudaste de ti, pero seguiste adelante, estabas forjando autenticidad. El camino de la oveja negra es duro, pero es el único que pule el alma hasta volverla diamante. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay vuelta atrás. El que una vez probó la libertad de ser auténtico, jamás puede regresar al rebaño. Puede fingir un rato, puede disfrazarse si es necesario, pero en el fondo ya sabe que su alma no cabe en jaulas, y ese conocimiento es irreversible. Ser alma auténtica no significa vivir sin dolor, significa vivir sin traicionarse, significa entender que tu verdad puede incomodar, pero aún así la eliges, que tu camino puede ser solitario, pero sigue siendo tuyo, que tu diferencia, en lugar de aislarte, te conecta con aquellos que también despertaron. La oveja negra se convierte en alma auténtica cuando deja de huir de lo que es y comienza a abrazarlo. Porque solo desde ahí, desde la aceptación radical de tu propia esencia, puedes iluminar a otros. No como un faro que obliga, sino como una llama que inspira. Y entonces descubres que ser distinto nunca fue una carga. Fue un llamado, una misión, un destino escrito en tu alma antes de nacer. Ralph Waldo Emerson dijo: ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta que seas otra cosa es el mayor logro. ¿Qué razón tiene? Hemos recorrido un viaje incómodo, doloroso, pero necesario. Empezamos viendo el estigma de ser diferente, ese peso invisible que la sociedad arroja sobre quienes no encajan en su molde. Descubrimos después el programa del rebaño, esa maquinaria que premia la obediencia y castiga la autenticidad. Vimos también que lo que parecía condena se transforma en privilegio, el privilegio de no pertenecer. Y ahora sabemos que la oveja negra, cuando abraza su esencia, deja de ser marginada para convertirse en alma auténtica. La verdad es simple y brutal. Duele ser diferente, pero duele mucho más traicionarse para encajar. Ese es el dilema oculto que todos enfrentamos en silencio. Algunos eligen la máscara, otros la soledad. Pocos, muy pocos, eligen la autenticidad. Pero esos pocos son los que cambian el mundo.
Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, recuerda esto: no eres un error, eres una señal. Eres la prueba viviente de que hay otros caminos posibles. Tu diferencia es resistencia, tu rareza es rebeldía, tu autenticidad es un acto revolucionario. El sistema necesita que te avergüences de lo que eres, necesita que te creas roto, extraño, equivocado, porque mientras lo creas, serás débil, manipulable, dispuesto a pagar cualquier precio por un poco de aceptación. Pero en el momento en que entiendes que no necesitas encajar, el juego se rompe. El rebaño pierde su fuerza y tú recuperas la tuya. La oveja negra es un símbolo, pero también es una advertencia, porque no todos soportan el peso del rechazo. Muchos terminan apagándose, resignándose, disfrazándose para sobrevivir. Pero los que aguantan, los que se mantienen fieles a sí mismos, terminan siendo faros, no porque quieran brillar, sino porque no pudieron hacer otra cosa más que ser lo que son. Hoy quiero decirte algo que quizás nunca escuchaste. Tu rareza es sagrada. Tu diferencia es tu sello. Tu dolor de no encajar es en realidad la marca de tu libertad. Y aunque el mundo quiera que lo olvides, aunque intenten silenciarte, tu alma recuerda quién eres. Y esa memoria no puede borrarse. Así que la próxima vez que alguien te mire como si fueras extraño, sonríe. Porque esa mirada no dice nada de ti, lo dice todo de ellos. Eres el espejo que no quieren mirar, la grieta que no se atreven a cruzar, la libertad que todavía temen reclamar. El precio de ser auténtico es alto, pero el precio de no serlo es mucho más alto. Es tu vida entera desperdiciada en un papel que nunca te perteneció. Este es tu momento de decidir. ¿Seguirás buscando encajar en un rebaño que nunca fue tuyo o te atreverás a caminar con tu verdad, aunque el camino sea solitario? Si has llegado hasta aquí, ya sabes la respuesta. Ya has sentido en tu piel lo que significa ser distinto. Y en el fondo lo sabes. Ser oveja negra nunca fue una maldición. Fue tu destino, fue tu llamado, fue tu verdad. Esto fue Protocolo Oculto. Suscríbete, porque juntos vamos a seguir desenterrando los secretos que el sistema no quiere que recuerdes. Y si resuena contigo lo que acabas de escuchar, es porque siempre fuiste parte de los pocos, los que nunca encajaron, porque vinieron a brillar distinto. Hasta el próximo capítulo.